tengo de alguna manera genealogía de traductora por mi mamá y por mi abuelo. Mi mamá toda la vida ha trabajado como traductora técnica para ingenieros, para proyectos de ese tipo. Entonces en mi casa siempre han habido diccionarios. Bueno, antes de que hubiera tantos computadores, había libretas y libretas anotadas, listas de palabras. Entonces yo crecí de niña viendo a mi mamá siempre en esas libretas, haciendo el oficio diario de la traducción. Y también es un oficio que viene de mi abuelo, porque mi abuelo era un médico, es médico, bueno, ya no ejerce, y pues leía mucha literatura y sabe de historia, y él mismo se enseñó el inglés y el alemán, y la traducción era la manera que él tenía de practicar esas lenguas. Entonces él tradujo libros enteros para practicar el inglés o para practicar el alemán. Entonces, de pronto de tener esos personajes en la familia con esa relación con el lenguaje tan bonita, tan minuciosa, de ahí me nace como el interés por empezar a traducir. Yo estaba en los últimos semestres de la universidad estudiando filosofía y letras en Bogotá y era bilingüe, siempre he sido bilingüe desde niña y tenía unas lecturas que quería compartir con mis compañeros que no hablaban el inglés. Desde ahí me surgió la primera intención de traducir literatura, era para compartir con otros que no tenían acceso a particularmente una novela de Toni Morrison que se llama El canto de Salomón. Toni Morrison acababa de ganarse el premio Nobel y estaban muy caros los libros, no los podíamos comprar, y entonces dije, bueno, esta novela me gustó mucho, voy a traducir un capítulo para mis compañeros. El capítulo trata sobre el funeral de una mujer negra que muere porque es violada, pues por una cantidad de abusos espantosos que le hacen, y finalmente ella muere por allá en una alcantarilla y su familia y sus amigos la están velando en una iglesia negra, con un piano de gospel y unas cantantes negras. Esa es la escena. Y yo pues había visto a mi mamá traducir toda la vida, pero nunca lo había ensayado, y me senté a traducir este capítulo y tenía que hacerlo para el otro día, eran muchas páginas, yo todavía no sabía muy bien cuánto se demoraba la traducción, y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar toda la noche, y me dieron la 1 y las 2 y las 3 de la mañana, y empecé a descubrir que eso era una cosa muy mágica, muy atrapadora, esto de traducir palabras y de recrear un texto en otra lengua, que era una cosa mágica y que me estaba produciendo una sensación muy parecida a la incertidumbre y al vértigo que se siente cuando se escriben cuentos. Y yo estaba sintiendo esto y estaba también sintiendo mucho cansancio, porque eran las 3 de la mañana, y de repente, traduciendo esta misa negra, empecé a sentir que las teclas del computador eran las teclas del órgano y que yo estaba haciendo música mientras traducía, y esa experiencia me pareció absolutamente mágica y reveladora, y ahí yo dije, no, aquí en la traducción sucede una cosa que me interesa mucho. Además es una imagen muy, muy bonita, ¿no? El traductor como el que hace música de una lengua a otra lengua. Y luego de ese, digamos, de ese primer momento que es la llegada de la traducción, que estuvo todo el tiempo presente, viene la época de la universidad donde tú ya escribías literatura de tipo gótico, cuentos de terror, y llega, digamos que la propuesta de la traducción de Poe. Cuéntanos un poco sobre cómo fue digamos que ese trato para llegar a Poe. Entonces el destino me ofreció un par de oportunidades que fueron únicas y que tienen que ver con la singularidad de mi camino también. Entonces yo en la universidad, como muchos estudiantes de literatura, pues de pronto una de las primeras literaturas de las que me enamoré fue la literatura gótica y la literatura fantástica, y escribía cuentos de ese tipo en la universidad que yo leía en las tertulias de estudiantes. Entonces un compañero que ya era egresado empezó a trabajar en Panamericana Editorial, yo me lo encontré, le dije que estaba haciendo traducciones, me dijo, en Panamericana estamos buscando un traductor para Edgar Allan Poe, pero ese trabajo ya era de ligas mayores.
Entonces, pues me dijo, pero haga la prueba, de repente le sale. Y hice la prueba y pasé. Y entonces así fue como quedé delegada para traducir a Poe. Pero en parte, digamos que me seleccionaron por los cuentos que yo escribía, es decir, ya había un trabajo con la palabra que a ellos les interesaba. Y había un trabajo con el ritmo, yo creo, porque esos primeros cuentos míos también tenían algo muy musical. Entonces ahí fue cuando me empecé a conectar con eso. Digamos que esa traducción de Poe fue como también como salir, crear un propio taller de traducción, ¿sí? Porque era, digamos, la primera experiencia como tal oficial para hacer traducción. ¿Qué encuentras en Poe? Digamos, tú seguramente lo habías leído antes, pero con la traducción, ¿qué cambia en ese tipo de lecturas de Edgar Allan Poe? Es decir, la traducción como una forma de lectura, podríamos decir. Entonces, varias cosas. Como era una de mis primeras traducciones, estos son los 2 libros de Poe que yo traduje. Creo que conseguimos algunos para esta noche para la venta de libros. Son de Panamericana, se consiguen en cualquier Panamericana y son muy hermosos porque son además de que son traducidos por una traductora colombiana joven. En su época, son ilustradores colombianos jóvenes. Entonces todos éramos jóvenes, todos estábamos aprendiendo. El prólogo de este libro de narraciones es mío, aquí el epílogo. Entonces hay como mucho trabajo fresco sobre un autor que ya es un clásico y que lo hace muy interesante, y las ilustraciones son muy hermosas. Entonces lo primero que le contesto a Magda es que como este era uno de mis primeros trabajos de traducción, yo me inventé el oficio un poquito, me inventé cómo era que yo iba a traducir literatura. Tenía un escritorio grandote, tenía todos mis diccionarios, mis exalumnos que están aquí saben que la traducción es un oficio, es un diálogo constante con los diccionarios y con muchos diccionarios. Aquí tengo el diccionario de sinónimos, que es mi mejor amigo, lo traje para que nos acompañara, porque es súper fundamental en la traducción de literatura, el diccionario de sinónimos. Y yo tenía un diccionario, un escritorio gigante con mis diccionarios. Me conseguí un diccionario antiguo, un diccionario del siglo XIX que era del papá de mi abuelo, que había sido ingeniero y lo habían mandado en el ejército, lo habían formado como ingeniero y lo mandaron a Inglaterra a hacer no sé qué cosas. Y entonces él tenía su diccionario Oxford de esa época, y ese diccionario tenía las definiciones de todas las palabras que aparecían en Poe, pero según el siglo XIX, lo cual fue todo un trabajo etimológico súper interesante de conocer los significados de ciertas palabras que ya su significado se ha modernizado, y conocer en qué sentido las utilizaba Poe. El diccionario, la parte más linda del diccionario era una parte que tenía atrás, que era un anexo, que era un diccionario ilustrado. Entonces tenía las ilustraciones de todos los pájaros, de todas las cosas que en la época se consideraban importantes para coleccionar en un diccionario. Tenía los tipos de cornisas, los tipos de columnas, los elementos de la arquitectura, y tenía una parte que a mí me encantaba, que era la tecnología, lo máximo en tecnología de esa época. Entonces lo máximo en tecnología de esa época era el sillón con ruedas, la frenología y otras cosas de la química que se estaban descubriendo en ese momento. Entonces con ese diccionario yo trabajé y me ayudó mucho como a ponerme en el siglo XIX, como a entender un poco qué era lo que Poe estaba haciendo, porque también hay mucho en Poe como de científico y de tecnología y de mostrar lo último en novedades científicas y en reflexiones psicológicas y eso. Entonces como que comprendí un poco esa parte de Edgar Allan Poe. Entonces yo tenía mi taller, yo hacía mis versiones y hacía listas de palabras, coleccionaba sinónimos. Entonces en esta época no hay luz eléctrica, entonces una de las cosas interesantes era entender cómo funcionaba la luz de gas en las casas y en las mansiones de las que habla Edgar Allan Poe. Y cuando uno lee los cuentos desde la perspectiva de un traductor, se da cuenta que hay
mucha parte de los cuentos se dedica a hablar de la arquitectura, hablar de la decoración de las casas, hablar de las salas, de las cornisas, del sarcófago que cuelga en el centro de la sala, del alto de las ventanas, de los vidrios teñidos de rojo, sangre, y una cantidad de detalles que uno a veces al leer los pasa por encima, o se cansa un poquito uno a veces de tanta... Me di cuenta que yo como lectora de Poe había sido una mala lectora, porque me había saltado a veces los paisajes, las arquitecturas, pero ahora traduciendo era responsable de cada palabra. Entonces fue una lectura muy íntima la que yo logré hacer de Edgar Allan Poe al traducirlo, porque me hice responsable de absolutamente todo el texto. Entre ello, la arquitectura, entre ello, la iluminación. Entonces, como la luz siempre estaba acompañando y como hay tantas sombras y como hay fantasmas y como es de noche y la luz titila de una manera particular, entonces tuve que hacer todo un estudio de los verbos del español que se utilizan para hablar de los movimientos del fuego. Es decir, todos los sinónimos de brillar, todos los sinónimos de relumbrar, de todos los diferentes matices, de la oscuridad, de la luz. Entonces, ese tipo de listas de palabras yo las coleccionaba. Tenía listas de palabras que tenían que ver con las montañas, con las rocas, con los peñascos, con los riscos, porque hay unos cuentos que son en campo abierto, con unos personajes que están trepados en unas cumbres, recorriendo unas costas rocosas en Noruega. Y una de las más interesantes investigaciones que tuve que hacer fue de asuntos marítimos, porque hay un cuento que está en este volumen que se llama El descenso al Maelstrom, que es un cuento poco conocido de Poe y es maravilloso, y es sobre un fenómeno extraño que hay en las costas de Noruega, que es una especie de remolino que se traga los barcos, pero solo se los traga a una hora del día en particular. Entonces, una especie de misterio. El Strom es el remolino, el Maelstrom es un remolino terrible, por decirlo así. Y entonces pues es un cuento marino que tiene que ver con las mareas, con la entrada, con el flujo y el reflujo de la marea, con unos tipos de barcos muy específicos, con el velamen, con la cubierta, la popa, la proa, estribor y babor. Entonces tuve que estudiarme los barcos, todas sus partes, los movimientos del agua, cómo es que se navega, tuve que hablar con marineros. Y esa parte pues, me pareció encantadora, porque no cuando tienen que hacer eso. Entonces me volví marinera de tierra firme, haciendo la traducción del cuento del maestro, del que estoy muy orgullosa porque fue muy difícil. Eso en cuanto al taller. Tenía un gato, y el gato era importante porque pues como los cuentos de Poe son tan misteriosos y hay como esa presencia que entra y sale, entonces yo siento que el gato acompañó esas traducciones. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa porque de verdad traducir es leer íntimamente, es leer desde adentro. Leer siendo absolutamente, es como debería uno leer, pero el traductor tiene una responsabilidad muy especial de cada una de las palabras, y no solo de los contenidos, sino también de los ritmos, de la música que un texto trae, de la sintaxis que un autor ofrece. No es solo contar lo que dice ahí, es cómo lo dice. Entonces, casi que uno termina volviéndose un poquito el autor o metiéndose en un proceso como de posesión, como de cambio de cuerpo en el cuerpo del autor, o para mí por lo menos imaginativamente ha sido un poco así. Me volví la bisnieta de Edgar Allan Poe por unos años. Pues yo no sé, yo diría que yo leí algunos de los textos y comparándolos con el original, me parece que de todas maneras eres muy fiel al texto original, o sea, no te sales de el tema del asunto, de las palabras, o sea, a pesar de la especie de autoría que tú hablas en esas traducciones, sigues estando muy ligada al original, ¿sí? No, como una especie de espejo, ¿sí? La teoría de la traducción como espejo. Y lo que mencionas de Poe acerca de la parte como de la atmósfera que él crea para lograr la atención es todos esos detalles de arquitectura, de los colores, de los tapices, que para él es como la forma de lograr hacer que el lector como que se quede ahí y además se empiece a crear la atención de todos los que son de terror y los que son también policíacos. Y cuando hablabas de la parte marítima recordaba la novela de Edgar Allan Poe
que creo que es mi favorita de todos los textos, que es la de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es también sobre el mar y sobre, digamos que el terror que produce lo nuevo, los viajes. Entonces recordaba un poco por el lado del mar, especialmente ese texto, que es, digamos que es su única novela, porque lo demás son los cuentos y los poemas. No sé, yo esta mañana haciendo como una lectura de algunas opiniones de ciertos autores, entre ellos Borges y otros que son así como reconocidos. Borges decía que era pésimo poeta, pero que los cuentos lo salvaron definitivamente y lo hicieron pasar a la historia. Si no, seguramente no hubiese sido uno más entre tantos. Es que Poe es un personaje fascinante, porque la gente sabe muy poquito de Edgar Allan Poe. O sea, yo siento que la biografía, que Poe tiene uno de esos casos en que su biografía ha sufrido el problema del chisme literario. ¿Sí? Entonces, ¿qué saben los del público de Edgar Allan Poe? Que todo el mundo lo ha leído. Yo creo que la imagen que pasa con muchos escritores y es el mito que se crea detrás de especialmente los vicios y la forma de el mito creación. es terrible, que era un drogadicto espantoso, Alcohólico, ¿verdad? Que vivía con neurótico. con su esposa, que era su prima, que tenía 13 años. Esa parte nos fascina transmitirla, pero sobre todo el mito del drogadicto. Entonces, entonces yo me puse a investigar sobre la vida de él. Y ustedes se imaginan que Poe vivía en qué tipo de lugares. ¿Ustedes se imaginan que era rico o que era pobre? ¿Tú estás diciendo que sí te imaginas que era rico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque escribe sobre un montón de castillos y unas casas finísimas llenas de detalles y los tapetes son traídos de la India, los sarcófagos y bueno. Al principio de su vida, pero después... Se traslada por varias ciudades de los Estados Unidos, pero básicamente Poe es huérfano. Entonces, el detalle interesante es que como escribe sobre todas estas mansiones, uno se imagina que era un señor opulento. Además escribe sobre Italia, tiene cuentos en Italia, en Francia, en Inglaterra, en el mar, y uno dice, no, pues un gran viajero, ¿no? Pues resulta que Poe vivió un año de su vida en Inglaterra cuando tenía 10 años de edad y nunca volvió a pisar Europa. Todo el imaginario de Europa es inventado, es imaginado, eso para comenzar. Y segundo, nunca fue rico. Al ser niño lo adoptaron unas familias norteamericanas que tenían dinero, pero apenas él tuvo los 17 años ya salió, ¿sí? Y toda la vida fue pobre. Fue pobre, pobre, pobre como los perros, o sea, es decir, tenía muchas dificultades para ganarse lo de la semana. Entonces, ¿cómo se imagina uno a este escritor escribiendo acerca de estos lugares tan suntuosos cuando en su casa hay problemas de dinero tan graves? Entonces yo me puse a ver eso por un lado, que me pareció una contradicción increíble. O sea, este mundo de él es un mundo imaginado, que me pareció una cosa muy interesante para imaginar lo que es un escritor. Y por otro lado, hay otra contradicción que me gusta mucho, que es la de las drogas, y es, de Poe se sabe por los exámenes médicos, por sus, porque hay copia de los diagnósticos de sus médicos y esto, se sabe que él tenía un problema de alcoholismo. Tenía un problema de alcoholismo, que el doc que está aquí de pronto nos dice cómo se llama, que se toman un trago y ya quedan absolutamente borrachos, perdidos. No pueden tomar trago. Entonces, pero no es el alcohólico que se puede tomar una botella o no, es que se toma el segundo trago y ya está perdido. Exacto, es ese tipo de borracho el que él era. Entonces, pues con tantos problemas se tomaba un trago y se perdía. Entonces, perdió muchos trabajos así. Estaba bien, iba bien, todo bien, estaba ganando su plática y de repente caía en una borrachera y ahí perdió el trabajo. Y así fue siempre su vida. Y pasaba de revista literaria en revista literaria, y así medio, con esos cuentos los escribía por dinero. Con esos cuentos se pudo ganar, pudo mantener porque él vivía ¿con quién? Con Virginia, que era su prima de 13 años, y con la mamá de Virginia, que era la suegra. Que yo, después de leer
yo me los imaginaba los tres como compañeros de lucha, pues vivieron los tres durante 20 años en esas circunstancias tan difíciles. Virginia con tuberculosis casi desde el año después que se casaron. La tuberculosis es una enfermedad, era la enfermedad de la época, era una enfermedad espantosa. Bueno, aquí hay varios expertos en esas enfermedades terribles. Y finalmente Virginia muere una noche con un vestido blanco, está cantando una canción en la escena.